¿Por qué se cerró el Santander Mediterráneo? Se argumentó en aquella época que era un ferrocarril altamente deficitario, y es cierto que tenía un único tren. Si no me equivoco, no sé si eran uno o dos trenes de viajeros diarios, pero todos sabemos que la red secundaria española se cerró en 1985 por la dejadez más absoluta. No hubo ni un duro en mantenimiento y el estado pésimo que tenía la red ferroviaria secundaria hizo que el Estado las cerrara, pero no atacando el problema principal, que era la falta de mantenimiento y las escasas velocidades medias que tenían estos ferrocarriles. También para favorecer a las empresas de autobuses, todo hay que decirlo, que es donde estaba el verdadero negocio del cierre de las líneas férreas del 1 de enero de 1985. Seguimos. El Platanito, único tren en su serie, también fue una de las grandes chapuzas de la historia de Renfe. Un tren que muy bonito, muy confortable, pero que era muy complejo para la época. Un tren basculante de gran velocidad que fue, digamos, el inicio de la alta velocidad en Renfe. Antes de la primera línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, lo que se buscaba en Renfe era una serie de trenes pendulares que ganaran, que ganaran un 20% de velocidad en curva, sobre todo pensando en la red ferroviaria española, pues que está llena de curvas, que es montañosa y que es bastante complicada. Y utilizaron este tren como prototipo, el mítico Platanito. Renfe tuvo un proyecto llamado Intercity 2000, que era un proyecto antes de que empezara la alta velocidad entre Madrid y Sevilla, que era llenar España de este tipo de trenes, de este tipo de electrotrenes de gran confort, para poder circular a velocidades entre 160 y 200 kilómetros por hora. Trenes basculantes para que se pudieran adaptar a las vías convencionales y poder alcanzar ese tipo de velocidades. Aquello se desechó y Renfe se lanzó, bueno, el Ministerio de Obras Públicas, que era como se llamaba así en los años 80, pues se lanzó la construcción de líneas de alta velocidad. Una pena, porque quizás el tren no dio los resultados adecuados, pero ese sistema de Intercity 2000 con electrotrenes de gran capacidad y y de alta tecnología en aquella época hubiera sido una gran solución para el ferrocarril convencional en vez de gastar tanto dinero en alta velocidad. Otra imagen del platanito. Una lástima, el fracaso de este único tren. Hubo un tren parecido que fue la Laris de la serie 490, que tampoco no tuvo demasiado éxito. Aquel que realizaba los servicios, que sustituyó a los Intercity Madrid-Valencia, con aquel material de la serie 490, que la Laris era un descendiente de este tren, de los Pendolino italianos, y que tampoco no tuvo demasiado éxito. Es más, querían ponerlos en el Valle del Ebro a funcionar y todavía siguen ahí. No se sabe todavía cuándo van a funcionar. Hay mucho material y no solamente los auscultadores que están abandonados en los talleres. Otra imagen de la 4000 en esa época, cuando convivió con las locomotoras de vapor. Y no podía faltar otra de las grandes chapuzas, el tren de la serie 106. Por cierto, hoy han empezado a circular los trenes de la serie 107, aunque no he podido precisar si están ya en servicio o siguen haciendo pruebas, ¿no? Son muy parecidos a los de la serie 106, pero tienen coches Talgo, de estos reformados, de los antiguos coches Cama de Talgo. Ahora sabemos que buena parte de los problemas que tuvieron los trenes de la serie 106 eran debidos también a la infraestructura de la línea Madrid-Barcelona. Sabemos que no solamente era el problema de los trenes, que todos sabemos que son trenes bastante mediocres. También el problema venía de los enormes botes que tienen las vías entre Madrid y Barcelona.
Vamos al chat, a ver qué se cuenta por ahí. Meijo, aunque no venga al caso, te tengo que decir que el documental de la Ruta de la Plata me flipó. Pues muchas gracias a ti, Fran Citrux. Me alegro mucho que te haya gustado. Sigo buscando quién se llevó las vías y las traviesas. Pues eso lo voy a investigar porque va a ser muy interesante. No solamente se han levantado vías en el Santander Mediterráneo, también en la Ruta de la Plata y en todas las líneas, desgraciadamente. Juan nos dice que en su día fui a Madrid, oposité a maquinista y al acabar el examen, que lo aprobé, el zapador ferroviario lo primero que me dijo a quien conocía dentro de la compañía Renfe. Curioso. Siempre ha habido mucho enchufismo en Renfe. Hola, Ernesto Álvarez, bienvenido. Otro saludo para ti también. Saludos de nuevo desde Bruselas, fiel seguidor de tus canales, pero ahora aún más con tus sinceras y reales reflexiones. Muchísimas gracias. Bienvenido. Antes de que levantaran las vías, desvalijaron las estaciones con el Maybach. Efectivamente, ferrocarriles españoles. Talgo nocturno ya, nos dice Paco Gil. Y no solamente los talgo nocturnos, también los trenes de material convencional que deben devolver. ¡Viva PKP! Aquí se cargaron los vagones de viajeros de Bogies por los inaguantables Talgo con su rodadura chirriante. Son otra mafia más del régimen. Lo del abril no tiene nombre. Voy a leer más comentarios, voy a intentar leerlos todos, perdonar que no pueda mencionaros, porque se empieza a acabar el tiempo y la batería, y la batería del ordenador portátil. Como trabajador de Adif, creo que debemos unirnos a la huelga convocada por las demás empresas ferroviarias. Esto es un problema de todo el sector ferroviario, no solo de unos pocos. Efectivamente, Alex. También estáis comentando que a mucha gente le benefició el cierre de las líneas ferroviarias de aquel fatídico 1 de enero de 1985. Un Consejo de Ministros, pocos meses antes, fue quien decretó el cierre de aquellas líneas que dejaron sin tren a una cuarta parte de España para dentro de pocos años construir la primera línea de alta velocidad que unía solo dos ciudades importantes, Madrid y Sevilla. Efectivamente, el desastre ferroviario empezó en ese fatídico año. Si los trenes de alta velocidad fueran a 350 kilómetros por hora, todos los meses tendremos accidentes y graves. Exactamente, y ya se han dado cuenta de ello. Nos han arrastrado hasta la inteligencia artificial a raíz del poco acceso a la documentación de vídeo de la época. Han provocado la inevitable expansión de la inteligencia artificial. Pues sí. Recuerdo de chaval que en España teníamos muchísimos trenes y muchísimas líneas ferroviarias. Pues antes de la llegada de la alta velocidad, se podía ir en trenes a cualquier parte de España, aunque fuera en un tren modesto y a poca velocidad. Había un montón de destinos, tanto radiales como transversales. Se podía ir a muchísimos sitios. Algo me dice en mi cabeza que los trenes de la serie 490 podrían ser todos vendidos al extranjero, seguramente, pero espero que no ocurra con los que están listos para salir a servicio. Recuerdo la alta velocidad para la Expo de Sevilla y ya en aquellos años se hablaba de la corrupción del PSOE. Nos dice Svensson. Y no solamente se hablaba. El famoso caso AVE, que fue uno de los primeros casos de corrupción conocidos en los 90, acabó, acabó con algunos en la cárcel. Si no me equivoco, algún funcionario que otro, y también miembros de la empresa Siemens.
el famoso convoluto del que hablaban en aquella época, que además hubo un juicio y hubo gente condenada. Hoy en día, seguir haciendo el curso de maquinista es tirarse al vacío. Ya no hay tanta demanda y mucho peor. Con la mínima cosa de salud que tengas, te apartan de la conducción. Es, pues, prácticamente una traba, ¿no? Una especie de excusa para no contratar a más gente. Hay que ir a la huelga todos los profesionales, pero dando de lado de una vez por todos a los sindicatos come gambas, a esos sinvergüenzas les importan una mierda los trabajadores. Pues así es. Una cosa muy importante que deberían de hacer los trabajadores de Adif. En Renfe ya tienen el SEMAF, afortunadamente. Pero en Adif debería de haber nuevos sindicatos independientes para quitar de la poltrona a UGT y a comisiones obreras. Primero hay que buscar las vías democráticas. Un nuevo sindicato gremial que tenga que ver con los trabajadores de las vías y a partir de ahí moverles de la poltrona en la que llevan décadas montados.